¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si mezclas Juego de Tronos con un planeta desértico con gusanos de arena gigantes que cagan polvos mágicos en forma de café? Bueno, pues eso es Dune, el drama espacial del momento. Bienvenidos al planeta Arrakis, donde se especula más con el agua que con la vivienda y donde un gramito de especia melange vale más que la existencia de toda tu familia, coleguita. Pero, ¿qué es la especia melange? Pues es un polvillo naranja que te hace sentir muy poderoso. El chiste se cuenta solo. Esta sustancia prolonga la vida, te da visiones del futuro y permite los viajes por el espacio. Como esa cosilla que hacía flipar a los hippies, pero con patrocinio de la Fórmula 1. Y además, en medio de todo el tinglado, están las grandes casas del Imperio Galáctico, de la humanidad, centrándose en la familia noble de los Atreides. Los buenos que no son buenos, pero no dejan de serlo por el hecho de que yo lo diga. Planes dentro de planes, pichón. Tú sabes. Y luego están los Harkonnen, que tienen el encanto característico de una piraña sonriendo. Pero espérate que la cosa sigue. Que luego está el emperador, que por alguna razón que solo él entiende, decide darle a Arrakis, o sea, Dune para los más despistados, a los Atreides. Esto sería la hostia si no fuese por los gusanos gigantes, las tormentas de arena que revientan todo menos a los gusanos, y por supuesto los amigables nativos, los Fremen. Gente muy pacífica. Y coño, que sí, que son muy serenos ellos. Y por si fuera poco, además tienes la certeza absoluta de ser la diana de todas las grandes casas del imperio, cuyos líderes son unos junkies brutales de la especie. Es buena gente el emperador, ¿eh? Es ese tipo de jefe que te da una palmadita en la espalda cuando estás al borde de un pozo de serpientes y te dice: Todos somos una gran familia aquí. Sí, pero tú eres el punching ball de esta familia. Me cago en tu puta. Eso no está redundante, pero para más Henry, está Paul Atreides, el infeliz que hereda todas las taritas y conflictos familiares. No solo tiene que lidiar con conspiraciones y un planeta que quiere matarlo, sino que además tiene que atravesar la pubertad mientras unos beduinos espaciales que ignoran el concepto del jabón le dicen que él le va a sacarle de la ruina. Como si las hormonas fueran poca cosa, pero ¿estamos locos o qué? Pero no te preocupes, oyente. Afortunadamente no está solo. Cuenta con sus amigos y familiares para afrontar todo con el poder del amor y la amistad. Eso sería así si Disney estuviese detrás, pero esto es peor que un cuento de los hermanos Grimm. Aquí a su mejor amigo lo revientan dothrakis espaciales desnutridos y a su familia la reducen a personal mínimo por conveniencias de alguien que no es el autor. Es que ni siquiera es el autor. En fin, cosas que pasan. ¿O puede ser el autor? No lo sé. Dune, planet dentro de planes. Planet dentro de planes. Dune no es solo un Juego de Tronos espacial. También habla de la resiliencia más cruda, del dolor y del miedo, del peso de las decisiones de tus ancestros y de cómo lidiar con las cartas que se te han dado para afrontar lo más dignamente tu puta mierda de existencia. Seas un Fremen que bebe agua de un charco en el suelo, o el mismísimo mesías de millones de personas con problemas existenciales propios de la pubertad. Ya no mola tanto, ¿eh? Bueno, pues te voy a decir un spoiler. No veas la que le cayó su hijo. Pobre desgraciado, sí, al hijo de Paul. Sí, este pobre hombre llegó a la madurez. Bueno, eso ya lo veremos en Mesías de Dune. Así que si te gustan las historias donde el destino del universo depende de las decisiones tomadas por un crío de 15 años con más crisis existenciales que un personaje de anime, así como profecías malditas con mucha arena y conflictos a escala intergaláctica, más tochas que la batalla de Yavin 4, entonces Dune es tu historia. Eso sí, te recomiendo encarecidamente aprender más sobre las historias de este universo, así que mira mis vídeos. Ahí no hay tanto cachondeo, pero bueno, quién sabe, a lo mejor es algo que meto en el futuro si gusta. Pero porque quiero enseñarte en plan check y cómo es la historia, ¿no? Un poquito rollo grimdark. Soy un intensito, ¿qué coño crees que hago? Bueno, gente, soy Taken, tu traficante de especia de confianza. No olviden unirse al Discord, que en unos meses sale el MMO de Dune. Y estamos reclutando peñita para ser tan pacíficos como los beduinos espaciales. Y recordad, la especia debe fluir.